Martín Lutero dijo: la predicación del Evangelio no es una enseñanza eterna, ni tampoco duradera, ni tampoco continua, sino que es como una lluvia que cae y pasa. Alguna tierra es regada y otra permanece seca. No regresa y tampoco se queda inmóvil. Entonces viene el sol caliente y seca la humedad que quedó. El mensaje de esta tarde tiene como título: el peligro de rechazar la palabra de Dios. En el versículo 11 podemos nosotros leer y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. El propósito de este mensaje es que podamos nosotros entender que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Ahora que hay oportunidad, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, puesto que los días son cada vez más malos. Y dice la palabra que vendrán a la tierra esos días, donde Dios mismo va a poner hambre, va a traer sed, no de pan ni de agua, sino de poder oír la palabra del Señor. ¿Cuál es el mensaje? A Israel se le había confiado la palabra de Dios, pero lo despreciaron, ¿no? El Señor tenía en ese entonces sus profetas, y Dios levantaba profetas. En cada reino había profetas. En cada estado de Israel había profetas. Y Dios daba palabras al pueblo de Israel. Dios traía palabras para el rey. Pero el pueblo lo rechazó. El pueblo lo despreció, aquellas palabras, aquel mensaje, aquella enseñanza que Dios daba a través de sus profetas. Por eso es que Israel había despreciado. Y esperemos, amados hermanos, que la iglesia no haga lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Lamentablemente Israel la sufrió. La escasez, el hambre, la sed de escuchar la palabra de Dios en el momento de la diáspora, en el momento en que ellos fueron exiliados de su pueblo, de su ciudad que era Jerusalén. Se fueron a un lugar donde adoraban otros dioses, donde nadie enseñaba sobre la palabra de Dios, donde nadie podía leer el Talmud, nadie podía enseñar. Y en los 400 años de silencio que nos habla la palabra del Señor, entre Malaquías y Mateo en el Nuevo Testamento, ya esos 400 años de silencio, no había palabra de parte de Dios. Nadie se hablaba de la palabra del Señor. Todo vino a ser silencio. Todo era como que no hubiese habido ese Dios que antes el pueblo de Israel proclamaba ser el pueblo. Por eso rogamos al Espíritu Santo nos enseñe el peligro de despreciar la palabra de Dios. ¿Cuál es el peligro? Y el Señor nos habla en primer lugar, dice: enviaré hambre y sed de oír la palabra de Dios. Ese es el peligro. Hambre y sed de oír la palabra de Dios. Amados hermanos, la advertencia fue bien clara de parte del Señor para el pueblo de Israel. Dijo que como juicio traería hambre y sed de oír la palabra del Señor. Y le advirtió tan claramente al pueblo de Israel, porque el Señor ya estaba cansado
ya estaba harto de que menosprecien el mensaje, que menosprecien la palabra, menosprecien las profecías que Dios había estado hablando a través de sus profetas. Ahora, mis hermanos, ¿qué entendemos por hambre? Nosotros por hambre podemos entender como aquellas ganas o aquella necesidad que tenemos de comer, ¿no? Porque cuando tenemos hambre, lo primero que hacemos es buscar dónde comer, o algo por lo menos que nos sacie, aunque no sea una comida completa, algo por lo menos que nos sacie con algo, una galleta o una fruta, algo, mis hermanos, pero que nos sacie ese deseo, esas ganas, esa hambre de poder comer. Imagínense ustedes si no encontraran nada que comer. En casa ya no hay nada, voy donde el vecino, no hay nada, voy donde mis padres, tampoco hay nada. Tengo dinero, tengo todo, pero voy a la ciudad, no encuentro nada que comer. Voy a otras provincias, no hay nada que comer. Entonces salgo del país, voy a otras naciones, no hay nada que comer. ¿Eso no causaría causa, mis hermanos, una preocupación y una desesperación? Porque no tengo que comer. Y ahora en un día caluroso, vengo caminando, vengo trabajando y me olvidé de llevar quizá un poco de agua. Y vengo a la casa y quiero tomar agua, resulta que no hay agua. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos a alguien, de alguna forma, de alguna manera, poder abastecernos, por lo menos un vaso de agua, mis hermanos. Un vaso de agua hace que una persona realmente reaccione, y es bastante. Pero dice el Señor que en ese día, aunque lo vayan a buscar de norte a sur, de este a oeste, no van a encontrar. No van a encontrar la palabra del Señor. El hambre también, mis hermanos, se da por la escasez de alimentos básicos, y esto causa carestía y miseria de manera general. Cuando no hay algo, los productos empiezan a elevarse, y la gente que no tiene que comprar, pues no compra, no tiene. Cuando hubo esta época donde las papas empezaron a subir, mis hermanos, nosotros pudimos ver cuando íbamos a comprar que la gente buscaba la papa que le dicen de cuchi, ¿no? Chancho para comer. Y la gente decía, por lo menos esto solamente me alcanza para esto. Imaginen si incluso hasta esas papas creo que pagaban $9, $12 pagaban esas papas para poder tener algo que comer. Imagínense si esas papas subiría a mucho más el precio. Entonces genera escasez y también genera miseria, mis hermanos. Mucha miseria. Ahora, la Biblia nos habla que el hambre no es, o no se refiere más bien de conocer la palabra de Dios. No. Porque el pueblo de Israel ya conocía la voz de Dios, porque ya lo había escuchado. Ya sabían cuál era la voz de Dios, ya sabían cuál era el mensaje de Dios. Ellos ya tenían incluso el rollo ahí, que eran la ley o el Talmud o la Torah que le llaman, mis hermanos. Ya tenían, ya conocían ellos. Y el hambre no es de conocer la palabra, sino de oír, de poder escuchar la palabra de Dios, mis hermanos. Imagínense ustedes, en esa época el pueblo de Israel solamente tenía un rollo, y eso estaba a cargo del levita, que tenía que dar lectura a todos. No había más, nadie más tenía. Imagínense en que alguien quería poder escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, y si no estaba el levita, y si él no lo hacía, pues nadie escuchaba. Por eso Dios ha permitido para esta época que cada uno de nosotros podamos tener nuestras propias escrituras en la mano, nuestras propias Biblias. Ahora es el día. Hoy es el tiempo donde nosotros tenemos que aprovechar bien este tiempo que tenemos.
porque va a venir también para estos días esto, mis hermanos: hambre y sed de poder oír la palabra de Dios. Va a venir. Por eso, si nosotros, mis hermanos, ahora aprovechamos leyendo la palabra del Señor, meditando la palabra del Señor, conociendo la profundidad, como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 22 al 25, mis hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25, Él nos enseña y nos dice: amados hermanos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Miren, mis hermanos, allí Pedro está diciendo, mis hermanos, que nosotros, aunque no haya pan, aunque no haya agua, podemos vivir, podemos aguantar, podemos soportar con la palabra de Dios. El haber aprendido, el haber conocido. Por eso dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, todos conocían, todos sabían, todos entendían lo que es escuchar la voz de Dios, saber el mensaje del Señor, conocían la ley. Pero en ese momento de turbación, en ese momento de desesperación, en ese momento que vivía el pueblo de Israel de aflicción, ellos querían saber, ellos querían conocer qué piensa el Señor de esto, por qué el Señor está haciendo esto, o qué tenemos que hacer. Entonces ellos iban y consultaban a los profetas y decían: pregúntales, consúltales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué el Señor está mandando esto? ¿Por qué estamos sufriendo esto? ¿Por qué estamos padeciendo esto? El Señor no decía nada, callaba. Por eso dice la palabra que cuando el Señor se refiere que enviará hambre y sed, no es de conocer la Biblia, sino de conocer cuál es la voluntad de Dios dada por los profetas que fueron despreciados. Si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios, ni si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no vamos a poder dar un paso seguros. Porque aunque demos varios pasos, pero si es que podemos caer y tropezar, pero mientras escuchamos la voz de Dios y sabemos cuál es la voluntad de Dios, podemos dar los pasos, aunque sea uno, pero seguro, mis hermanos. Y así era el pueblo de Israel. No podían escuchar ni entender la voluntad de Dios. No podían saber cuál es la voluntad de Dios. Como realmente me preocupé mucho cuando ya íbamos a las elecciones en la primera vuelta, y le consulté a nuestro hermano Manuelito si tal vez de parte del Señor había algún mensaje respecto a las elecciones. Y aquí se los dije, mis hermanos, que el Señor había dicho, Éxodo capítulo 19, ¿no? Que podemos nosotros leer. No he leído, no lo he estudiado todavía, pero amados hermanos, allí nosotros podemos entender y conocer cuál es la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros vamos a entender y comprender cuál va a ser la voluntad de Dios en esta segunda vuelta. ¿Cuál va a ser la voluntad de Dios? Que quién quiere que gane en esta segunda vuelta, o quién va a ganar en esta segunda vuelta. Y de acuerdo a la palabra de Dios nosotros podremos saber y prepararnos, mis hermanos, para esos próximos 4 años, dependiendo quién gane, ¿no? O quizás se vayan a eternizar en el poder. Pero podemos conocer la voluntad de Dios. Ahora no podemos decir
vamos a votar a ciegas o no sé por quién votar. No, porque ya tenemos allí, mis hermanos, Éxodo 19. Hay que leerlo y saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, el pueblo de Israel despreciaban a los profetas, rechazaban a los profetas, no querían escuchar la palabra de parte de Dios que hablaba a través de los profetas. Hacían sus oídos sordos, ¿sí? No querían escuchar, no querían oír. Es decir, mis hermanos, el pueblo de Israel, cada vez que escuchaba a un profeta y le dice, así dice el Señor, se apartaban, se iban, cada quien a su lado, por otros lados, a los campos, se iban a entretener en otros lados, mis hermanos. Cada vez que se reunía el pueblo y el profeta decía, vengan, reúnanse porque tengo palabras del Señor, la gente ya no le interesaba. Y se apartaban de aquellas palabras que ya anteriormente se les había hablado, se les había transmitido. De aquellas enseñanzas, ellos se apartaban, ya no hacían caso, ya no obedecían. También el pueblo de Israel despreciaba las palabras del Señor, despreciando mismo a los profetas que Dios había levantado y Dios había enviado. No decían, ellos les decían, no profetices sobre Israel, ve y profetice en otro lugar, pero aquí no profetices, aquí no hables. Iba un profeta hacia una familia, no, nosotros no queremos escuchar palabras de Dios. Había, mis hermanos, un desprecio tenaz a lo que es la palabra del Señor y a sus instrumentos. El pueblo de Israel rechazaba de manera reiterada y constante a la palabra de Dios. Y estoy dando, mis hermanos, los motivos por los cuales el Señor mejor retira su palabra y guarda silencio. Y no habla. Y no dice absolutamente nada. Y el pueblo desesperado. Y el pueblo afligido. Y el pueblo triste, angustiado, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, sin saber a quién acudir. El Señor guardó silencio. Podemos ver en el capítulo 2 de Amós mismo, el versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Los nazareos no podían, por su voto de nazareato, beber vino. Mas sin embargo el pueblo decía, toma nomás, bebe nomás, no pasa nada. Y les obligaban a que bebiese vino los nazareos. Y a los profetas decían, calla, no profetices. No queríamos escuchar. Ahora, en el capítulo 7 del mismo libro, mis hermanos, pero desde el verso 10 al 13. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, a Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Miren, mis hermanos, no quisieron escuchar. Claro, Dios había hablado en contra de Jeroboam. Había dicho, porque él había traído el pecado al pueblo de Israel, le había dicho, tiene que morir. Y eso no le gustó, eso no le agradó, recibir esa palabra. Y cuidaron más a Jerusalén que a todo el pueblo de Israel. Y en el versículo 16 nosotros podemos
Bueno, en el versículo 15, mis hermanos, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, esto habla Amós diciendo, yo no estoy hablando, yo no estoy profetizando, yo no estoy hablando por mi propia cuenta, sino el Señor me llamó a mí. Y por eso dice, me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado en cautiverio lejos de su tierra. El Señor primeramente había mandado una palabra para un hombre que era el rey. Pero después, por haber puesto oposición, el Señor dice, no solamente va a morir el rey, sino también esta persona. Y su mujer va a terminar así, y sus hijos va a terminar así. Y no solamente viene la consecuencia para el rey, para su casa, sino también para el todo pueblo de Israel, cuando hay oposición y rechazo a la palabra del Señor. Dios es misericordioso, sí, mis hermanos. Pero también llega un punto donde Él dice, basta ya. No puedo sufrir más de lo que ellos están haciendo. Y esto fue lo que pasó al pueblo de Israel. Por eso, mis hermanos, decimos que el hambre no es de conocer la Biblia, sino de poder escuchar la voz de Dios, de poder oír la voz de Dios, mis hermanos. Tenemos que tener tanto y mucho cuidado nosotros. El Señor a nosotros nos ha dado un espíritu que nos habla. Y el Señor a través de su espíritu nos habla. A algunos les habla a través de la mente. A otros les habla a través del corazón. A otros les habla audiblemente. A otros les habla a través de la palabra. A otros les habla a través de terceras personas. Pero Dios habla, mis hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado de poder perder nosotros esa bendición de que Dios nos hable. A otros habla en visiones y hasta en sueños. Y tenemos que tener mucho cuidado de perder ese privilegio, de perder, mis hermanos, esa comunión, esa forma, esa manera como Dios nos habla a nosotros. Algunos quizás hablará a través de sueños. Y eso no significa que tiene que vanagloriarse, porque Dios tiene boca y habla a todos. No solo porque a mí me habla en sueños, yo soy más espiritual que el resto, no. O no porque yo puedo escuchar la voz de Dios audible, yo soy más santo que todos, no. Esa es la forma que Dios ha decidido el hablarnos a nosotros. Pero nosotros tenemos que cuidar mucho, con mucho celo, de no perder ese don que Dios nos ha dado. Ya depende de cada uno de nosotros. Porque si nosotros rechazamos eso, mis hermanos, ¿y cómo podemos nosotros rechazarlo? Cuando nosotros no obedecemos a aquella voz. Cuando nosotros no hacemos caso a aquella voz. Y ahora, ¿cómo puedo identificar? Acuérdate, alguna vez escuchaste y oraste al Señor y dijiste, Señor, háblame. Háblame. Pero no le dijiste cómo quieres que el Señor te hable. Y si alguna vez el Señor, como digo, te habló a través de la mente y las cosas van pasando, van sucediendo, entonces date cuenta que el don, el Señor que te ha dado el don es hablar a través de tu mente. El Señor pone en tu mente las cosas que quiere que haga, o a veces en tu corazón. Por lo general sucede cuando Dios habla a través del corazón, es cuando estamos orando. Por lo general, cuando Dios habla a la mente, es cuando estamos leyendo la palabra del Señor. No les puedo decir cómo cuando habla el Señor audiblemente, porque yo no he tenido ese privilegio de escuchar la voz de Dios audible. En sueños de vez en cuando. Visiones tampoco he tenido, mis hermanos. Pero sí, Dios habla también a eso. Y tenemos que tener mucho cuidado de no despreciar, de no rechazar lo que Dios nos está hablando. Vemos, mis hermanos, que aquellos que ahora no aprecian su palabra, dice, entonces van a tener hambre y sed de lo que antes era ignorado
y rechazado. Hoy, por ejemplo, todos ustedes se han dado ese tiempo de poder venir acá a la casa del Señor. Porque cada vez que venimos, mis hermanos, no simplemente venimos por reunión. Si el Señor nos trae es porque tiene una palabra para nosotros, es porque tiene el Señor algo que hablarnos, algo que decirnos a nosotros. Y tenemos que estar, mis hermanos, atentos a escuchar la palabra del Señor. Y realmente a mí sí me preocupa mucho por aquellos que no han venido. ¿Será que Dios no tiene palabra para ellos? Sí tienen palabra, sino que se comportan como el pueblo de Israel, que los rechazó, que se apartaron, que despreciaron la palabra del Señor. No quieren oír, no quieren escuchar, están cansados, están hartos de oír la palabra del Señor. Lamentablemente es así. Tristemente, mis hermanos, ya la gente está cansada. ¿Qué nos cuesta estar un tiempo en este lugar y poder venir a este lugar y decir: Señor, háblame, yo necesito que tú hables? A veces nosotros tenemos que orar al Señor diciendo: Señor, yo quiero que tú me hables de esta cosa, de esto. Háblame. Y el Señor empieza a obrar, mis hermanos, y hace que con su Espíritu Santo ponga en el predicador, en el pastor, y hable sobre esa palabra, y hable sobre ese tema. Y tenemos que nosotros ahí aprovechar a lo máximo y entender, amados hermanos. Romanos capítulo 3, verso 15. Podemos nosotros allí escuchar lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia que estaba en Roma en aquel entonces. 15 al 19, mis hermanos, de Romanos 3. Miren lo que dice el apóstol. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y a Dios no hablará más. Lo único que están esperando estas personas es el día del juicio. Incluso el enviar hambre y sed de la palabra de Dios ya es en sí un juicio. Pero ese juicio grande, terrible, temible y espantoso que nos habla la palabra del Señor, quedarán expuestos, mis hermanos. Ahí tratarán de averiguar, de preguntar, de buscar cuándo hablaron, cuándo dijeron, en dónde dijeron. No nos avisaron, no nos anticiparon, pero nadie nos ha comunicado de esto, nadie nos ha hablado de esto. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, su boca está llena de maldición y de amargura. Lo único que hablan es eso. Lo único que sientan es eso. Sus pies están apresurados a derramar sangre, irse a otro lugar, desviarse del camino. Ya no hay temor de Dios. Ya no quieren más a Dios. Se han vuelto autosuficientes. Así era como estaba en ese instante el pueblo de Israel. No querían más hasta que llegó el juicio. Vino Nabucodonosor y prácticamente los cogió a todos, quemó la ciudad y los llevó a una ciudad, a un pueblo donde no conocían a Dios ni adoraban a su Dios verdadero. Y pasaron años, décadas en aquel lugar, mis hermanos. Imaginen, van a entender, solo los que han estado fuera, viviendo por buen tiempo, fuera de su casa, fuera de sus padres, lejos de sus padres, lejos de su casa, lejos de su hogar de origen, van a entender lo que realmente es vivir en el exilio, mis hermanos. Los que no han podido compartir con sus padres o crecer junto a sus padres, a los que más aman. Porque eso pasó.
Vinieron y se llevaron a muchos padres, dejaron a las mujeres. O se llevaron a los hijos y dejaron a los padres. O solamente se llevaron a los padres y dejaron a los hijos. Prácticamente, mis hermanos, la familia se dividió. Y vivieron así. Porque por rechazar la palabra del Señor, por ya no querer escuchar más lo que Dios quería hablarles. Ahora en el capítulo 4 de Romanos mismo, pero del 1 al 3, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con nosotros, ¿no? Sino para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos allí, amados hermanos, que Pablo está hablando a la iglesia de los romanos, que hay que creer a Dios. Porque Abraham creyó cuando vino la voz de Dios y le habló. Imagínense en él, en la primera vez que Dios le habló, él respondió al llamado. Él respondió al llamado. Y obedeció. Porque la primera vez que Dios habló con Abraham, le dijo: Abraham, deja tu casa, deja tu parentela, deja esta ciudad y ve a la tierra que yo te voy a enviar. Sin conocer, sin saber, Abraham lo hizo. ¿Por qué? Porque escuchó, porque recibió, porque aceptó las palabras del Señor. No lo rechazó. Y por eso vemos que Abraham fue, mis hermanos, uno de los hombres más ricos que existió en la tierra, en su época. Muy riquísimo. ¿Por qué? Porque los que obedecen la palabra del Señor son bendecidos, reciben la bendición de Dios, caminan conforme a la voluntad de Dios. Y eso trae bendición a su descendencia, a su casa mismo también. En segundo lugar, amados hermanos, el otro peligro que se corre al momento de despreciar la palabra de Dios es que Dios no hablará aunque tengan deseos de oír. Y así dice el verso 12: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ahora, dice la palabra: andarán de este a oeste y de norte a sur con deseos de oír mi palabra, pero yo no les hablaré. O sea, imagínense en esto, mis hermanos. Ahora, díganme, los esposos, cuando el esposo te aplica o le aplica a la esposa la ley del hielo, ¿sí saben qué es eso? Amén, dijeron por ahí. O la esposa le aplica al esposo la ley del hielo, mis hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Un día no te hablan, 2 días no te hablan, o no hablamos. Pero eso no hay cómo, mis hermanos, aplicar con nuestros hijos, porque nuestros hijos son más sabios que nosotros. Y yo puedo hablar por mi pequeña. Cada vez que le llamamos la atención, es ella la que viene a reconciliarse. Es ella. Viene despacito y dice: cualquier cosa pregunta, averigua, primeramente ve el semblante cómo está, y pregunta algo, y si el tono de voz de papá o mamá ya es diferente, y ahí sí ya empieza a reírse, empieza ya a entrar más en confianza. Y por eso nosotros tenemos que ser, mis hermanos, como nuestros hijos, así estos pequeñitos. Tratar, amados hermanos, de no dejar de hablar, pero también no tenemos que dejar de oír y de obedecer.
Vemos, mis hermanos, que este tiempo será un tiempo donde Dios guardará absoluto silencio. Dios callará, mis hermanos. Y vamos a ver en 1 Samuel capítulo 3:1. Allí la palabra del Señor nos habla que ya hubo también ese tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios y se había estado sumido en la idolatría. Vemos ahí, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Por lo menos en esa época, mis hermanos, había un sacerdote y era Elí. Pero Elí, al ser sacerdote y al no poder gobernar bien su casa, sus hijos, Ob y Fines, él perdió. Por eso dije, tenemos que cuidar mucho el don de que Dios nos ha dado, de cómo nos habla. Perdió ese don de Dios y Elí no podía escuchar la voz de Dios. O al menos Dios no estaba hablando con frecuencia. Por eso es que Elí no pudo descubrir rápidamente cuando Dios estaba hablando a Samuel, acuérdense. Cuando Dios habló a Samuel y le decía, Samuel. Y Samuel pensaba que Elí era el que le estaba llamando y se levantó ya y se fue y le dijo, mi Señor, me has llamado. Y Elí dijo, no. Y luego otra vez el Señor le habla y dice, Samuel, Samuel. Y Samuel otra vez se levanta, ¿no? Y dice, me llamaste. Y recién allí Elí entendió que era la voz de Dios hablándole al oído de Samuel. Y ahí le da instrucción y le enseña y le dice, a la próxima vez di, heme aquí, Señor. Tu siervo oye, habla. Y el Señor efectivamente nuevamente le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel responde, heme aquí, Señor, tu siervo habla. ¡Wow! Así es como Dios empieza a hablar. Y cuando alguien escucha, mis hermanos, pero por lo menos en esa época, aunque la palabra del Señor escaseaba, aunque la visión no era con tanta frecuencia, pero había, mis hermanos. Pero había. Ahora, ¿cuál es, mis hermanos, nuestro objetivo cuando venimos acá a la casa del Señor? Cuando nos apartamos un tiempo para estar en la presencia del Señor. Que Dios nos hable. Que Dios nos hable. A menos que estemos bien consagrados con el Señor, Dios nos hablará estando trabajando, o estando jugando, o estando en otras actividades. Muy difícilmente. Pero alguien que está en conexión con Dios, el Señor habla, mis hermanos. Y realmente a mí me sorprendió bastante. Me sorprendió bastante. Ese día cuando estuvimos en la casa de nuestro hermano Rafael, orando, ¿no?, por el carrito, estábamos ya comiendo, pero estábamos conversando, platicando. Y se me ocurrió a mí preguntarle al hermano Manuelito diciendo, si alguna vez el Señor había dado una visión, ¿no?, que ocurriera todo lo contrario a lo que Él indicara. Porque realmente hemos estado orando al Señor porque no entendíamos, no comprendíamos qué puede significar o qué puede ser que venía ese carro viejito a este lugar. No entendíamos, pero en ese rato se me ocurrió decir, quizás tal vez era porque iba a ocurrir todo lo contrario. Aunque no hubo una respuesta de parte de nuestro hermano Manuel, aunque su respuesta fue no. Pero el Señor enseguida, estando allí, mis hermanos, y estábamos los que estaban atendiendo o escuchando nuestra conversación, estaban ahí y el Señor había hablado en ese momento, mis hermanos. Yo no escuché,
Nadie escuchó, pero nuestra hermana María sí escuchó. Y Dios dio esa palabra y Dios dio ese mensaje. No escucharon todos porque ya se habían venido, mis hermanos. Pero Dios es tan bueno. Y Dios habla, mis hermanos. Y eso nos ayudó y nos permitió, incluso, mis hermanos, a tener las cosas con mucho más cuidado, con sumo más cuidado, mis hermanos. Ahora mismo el Señor ha hablado para este pueblo, para esta iglesia, que tenemos que tener mucho cuidado porque hay hombres malos que vienen, hombres que son ladrones que vienen, mis hermanos, a este lugar. ¿Y es por qué? Porque Dios todavía está hablando. Pero cuando el pueblo rechaza el mensaje, el pueblo desprecia el mensaje, simplemente Dios callará. No dirá más nada y no hablará. Y vemos también en el capítulo 28 de Primera de Samuel, mis hermanos, en el versículo 6. Miren lo que dice allí la palabra. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Terrible, mis hermanos. Siendo el rey tenía la obligación de consultar a Jehová. Tenía la obligación de ir ante el sacerdote o ante el profeta y consultarle y decirle sobre la decisión que estaba tomando, era o no era la correcta. Pero como Saúl había apartado de Dios, había desobedecido a Dios, el Señor ya lo había rechazado, ya lo había desechado, ya no quería saber nada de Saúl. Pues Saúl insistió y dijo, y claro, él insistió pero sin pedir perdón, sin arrepentirse. Él pensaba que Dios era como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero él no se arrepintió, no pidió perdón a Dios por su rebeldía, por su desobediencia. Y vemos aquí, mis hermanos, Samuel desesperado, dice, consultó Saúl a Jehová. Primero fue directo a Jehová, a Dios. Como nosotros ahora podemos directamente orar a Dios. No hubo la voz de Dios. Y luego dice la palabra del Señor, pero Jehová no le respondió. Ni por sueños. Esto quiere decir, mis hermanos, que tal vez a veces el Señor le hablaba a Saúl por sueños, antes de fallarle, antes de pecar. Pero ya el Señor ni por sueños le hablaba. Miren. Y después nos dice la palabra del Señor, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim. ¿Qué es el Urim? El Urim era, mis hermanos, ese cuadrito que sabía estar en el pectoral de la vestidura del sacerdote, ¿no? Esas 12 piedritas de colores que tenía. Cuando ustedes vean la vestimenta del sacerdote se van a dar cuenta. Ese era el pectoral y ahí había el Urim. ¿Sí? A través de eso consultaban al Señor. Recuerdo cuando David hizo eso. Pero ni aún así, no es que ahí Dios le hablaba, sino que era como que se encendía, solamente para confirmar, sí, no. Se encendían las lucecitas, brillaban, sí o no. Entonces, vemos que ni siquiera por profetas, dice el Señor, le respondió a Saúl. Porque había rechazado la palabra de Dios. Y así dijo Samuel a Saúl: tú has rechazado la palabra, por cuanto desobedeciste y rechazaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado. ¿Y saben qué es lo peor, amados hermanos? Y es lo que está pasando en la actualidad. Por la desesperación, y esto puede pasar, pues tenemos que estar muy pendientes. Por la desesperación, mis hermanos, Samuel, vemos en el versículo 15 del mismo capítulo, pero en el versículo 15, la desesperación de Saúl le llevó a consultar a una bruja. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí,
y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Y Samuel ya estaba muerto. Samuel ya estaba muerto. Pero Saúl acudió a una adivina a consultar. La desesperación le llevó a ir, mis hermanos, a la brujería. Porque ¿qué dice? Que estaba Saúl angustiado. Porque estaba angustiado por el peligro que corría. Por eso, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Si alguna vez fallamos, pecamos contra Dios, yo les aseguro, mis hermanos, que solamente el ayuno puede restaurar la vida de una persona que ha fallado al Señor. Solo el ayuno. El ayuno, mis hermanos, te puede ayudar a levantar, a restablecer, te puede ayudar a seguir adelante con el Señor. Porque de lo contrario, orarás. No quiero decir, no estoy diciendo que la oración no tiene poder. Es que el problema de nosotros es que oramos 2-3 minutos, máximo 4 minutos. Ese es el problema, mis hermanos. Que en un ayuno, en cambio, nosotros podemos derramar nuestro espíritu delante de Dios. Y mucho mejor si es solo, porque tenemos la plena libertad para poder decirle todo lo que hicimos al Señor. Todo. Y serle tan honestos y sinceros con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Que le abramos nuestro corazón y podamos nosotros ser sinceros con Dios. Y humillarnos delante de Dios. Miren lo que pasó con Saúl porque desobedeció a Dios. Llegó él sí hasta el extremo de llegar a los brujos a consultar. Porque Dios ya no hablaba. ¿Y por qué decía, mis hermanos? Ahora Salmo 74:9, mis hermanos. Dice la palabra del Señor ahí. Salmos capítulo 74:9. El salmista hace esta referencia respecto al silencio de Dios. En este caso, Maquil de Asaf estaba diciendo sobre cuando el Señor no habla, no vemos, dice, ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Por eso, amados hermanos, llevamos 48 años, vamos a cumplir. No, ya tenemos 48 años cumplidos. 49, cumplidos. 38 estoy, ya me excedí. De esos años, mis hermanos, por lo menos la mitad, esta iglesia no sabía, mis hermanos, si era de Dios, no era de Dios, si lo que se hacía estaba bien o no estaba bien, mis hermanos. Una vez mi padre nos contó y dijo, a la luz de la palabra del Señor, yo oraba al Señor, porque en el Antiguo Testamento Dios enviaba profetas para hablar a su pueblo, para decir, miren, esto está mal, en esto están errados, en esto estás equivocado. Y decía él, yo oraba al Señor para que envíe un profeta, alguien que de parte de Dios, y así como en el Antiguo Testamento, hablara también a su pueblo, porque no sé si estoy bien, no sé si estamos bien, no sabemos si en algo nos estamos equivocados. Eso sí no nos dijo cuánto tiempo habrá orado, porque a veces, mis hermanos, estas cuestiones no son de la noche a la mañana, duran años, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo habrá orado? No lo sé. ¿Con cuánta insistencia? No lo sé. No nos dijo, ni tampoco le pregunté. Pero el asunto es, mis hermanos, que Dios respondió a la oración. Y Dios envió a sus hijos, a sus siervos, que ahora, mis hermanos, tenemos palabras de Dios casi que con frecuencia, mis hermanos. Solo es cuestión de que nosotros vayamos a la presencia de Dios y pidamos a Dios.
Y a veces utilizamos a los hermanos para problemas personales, siendo egoístas, cuando se tiene que hacer, mis hermanos, por el bienestar de todo el pueblo, de toda la iglesia. Pero aún así Dios es bueno y misericordioso. Aún así, mis hermanos, el Señor habla, porque Dios es bueno, porque aún estamos en el tiempo donde Dios está hablando, mis hermanos. Y por eso tenemos que aprovechar. Ahora, la desesperación muchas veces hará que sean hasta engañados. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 3, Pablo, hablando a Timoteo, le amonesta, le enseña, le aconseja, mis hermanos, que tiene que tener mucho cuidado. Dice ahí la palabra del Señor. Segunda Timoteo 4, el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces dice Pablo a Timoteo, van a llegar ese día, ¿no? Donde rechazan la palabra, la doctrina verdadera, la fiel palabra de Dios, la que está hablando a través de inspiración divina. Ya no van a querer escuchar más, ya no quieren oír más. Y van a decir, no, en esa iglesia solo hablan del pecado. En esa iglesia solo me hablan de esto, me hablan de otro. No. Pudiendo yo irme a otro lado, donde me hablan de bendición, donde me hablan de prosperidad, donde me hablan de que Dios va a hacer esto por mí, de que Dios va a hacer este otro por mí. Y se van, mis hermanos. Y se van donde durante la predicación les cuentan chistes. Se van donde en esas iglesias donde empiezan, mis hermanos, a coordinar entre eventos mundanos y cristianos. ¿Por qué? Porque quieren solamente escuchar, oír lo que les conviene y no lo que Dios quiere hablarles. Por ejemplo, yo estaba escuchando, mis hermanos, una predicación de esos predicadores que obviamente cuentan sus chistes para tener entretenido a la iglesia, ¿no? Para llamar un poco la atención a la iglesia y para que le digan, wow, grande predicador. Él contaba y decía, pues, que uno de los padres de familia le habían enseñado a cantar a sus hijos, ¿no? Y le había enseñado a cantar esta alabanza que es el poderoso de Israel, ¿no? Pero cuando esta niñita se va a la escuela dominical y la maestra de la escuela dominical le dice, ¿alguien quiere aquí cantar una alabanza del Señor? ¿O alguien se sabe una alabanza? Y la niña dice, yo quiero cantar. Dice, claro, venga, cante. Y ella empieza. El pobre oso de Isabel, ¿no? Pero la hermana se queda asombrada y dice, pero ¿cómo? No es así la alabanza. No, es que ahí así yo le escuché a mi padre que cantaba. Mi hermana, no, es el poderoso de Israel. No, mi padre me enseñó que era el pobre oso de Isabel. Entonces, mis hermanos, imagínense en cosas así. ¿Cuánto tiempo me invertí en contar esto? Unos 20, 30 segundos perdidos, mis hermanos. Porque ¿de qué edifica? De nada. Lo único que provoca es chiste y nada más. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado también, porque cuando sentimos algo dentro de nosotros que nos está queriendo llevar a escuchar esas predicaciones, esas fábulas, aquello que no está contrarrestando el pecado, donde no se habla del pecado de la palabra del Señor o del infierno, de la Biblia tan claramente como está, y estamos quizás nosotros queriendo salir a eso, tengamos mucho cuidado porque podemos caer en este error. Ahora,
Feynman dijo, este filósofo dijo, el que no quiere cuando puede, querrá cuando no pueda. Y justamente coincide, mis hermanos, cuando hay abundante palabra del Señor, cuando hay muchos siervos de parte del Señor para predicar, para hablar del mensaje, no quieren. Y cuando no haya, allí van a querer, ahí van a buscar, ahí van a decir, por favor, alguien. Y yo les digo sinceramente, mis hermanos, aquí están ustedes. ¿Alguien se siente preparado para poder estar en este lugar después que el Señor me permita partir a su presencia? ¿Alguien está preparado, mi hermano y mi hermano? ¿Alguien siente que Dios les está preparando? Miren, mis hermanos, por eso nosotros hay que orar al Señor para que este lugar nunca quede vacío, mis hermanos. Nunca quede vacío. La semana anterior, en la reunión que tuvimos, un pastor me estaba comentando, y por eso hay que orar por todas las iglesias. Dice que hubo un líder juvenil y estaban en la reunión de líderes, y vino y dijo, mi hermano, al presidente, ¿no?, de la iglesia, hablándole, y le dijo, mi hermano, yo siento el llamado de ser pastor, y yo quiero que ustedes en esta reunión me elijan como pastor. Quiero que usted, le dejo a usted allí en esta reunión, hable, yo ahorita voy y limpio los instrumentos, y cuando regrese quiero una respuesta. Dice que el hermano, como presidente, pues dijo, bien, entonces llamemos a todos, convocó y les preguntó si es que estaban de acuerdo que aquel joven podía ser el pastor de la iglesia, a pesar de que también tenían pastor, quería ser pastor de la iglesia. Dice que un 75% le dijo que no estaban de acuerdo, que su testimonio no lo demostraba, y el otro 25% había dicho, no sé. Y es cuestión de ustedes. Si ustedes desean, déjenle como pastor, y si no, no. Entonces, en una hora regresó aquel joven y le dijo, ¿cuál es la respuesta que me tiene? Y el presidente tuvo que decir, lamentablemente, mi hermano, hemos decidido que usted no puede ser el pastor de la iglesia. El joven, enfurecido y muy enojado, habló palabras que no convienen, en contra del líder, en contra del pastor, en contra de todos, y se fue. Y después dice que fue y se fue a una asociación, y ahí estudió, y le dieron el título de pastor, y sin pastorear en la iglesia, anda en otros lados predicando, diciendo que es el pastor de esa iglesia. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar, mis hermanos? Y esto me contaba porque él ahora, siendo presidente en ese entonces, ahora él es pastor. Y dice, yo no me sentía tranquilo. Fui en Guayaquil, pregunté a un pastor de Bautista y le dije, esto pasó, esto sucedió. Y el pastor me dijo, ve y anda, pide perdón al pastor, pide perdón a Dios, porque lo que no debías haber, has hecho. Porque no es el pueblo el que elige al pastor, es Dios. Es Dios. Y dice, no contento con eso, fui y también hablé con otro pastor de las asambleas de Dios. Es como que si hubiesen conversado las mismas palabras. Ve, pídele perdón al pastor y pide perdón a Dios. Y también ve y pide perdón a ese hermano. Entonces, y así dice, 5 pastores. 5 pastores. Después de un año, dice el Señor, tocó al pastor de la iglesia que me pudiese llamar como copastor para que pueda yo ayudarle en el ministerio.
El pastor actualmente está vivo y él dice, solo cuando él me pida que le ayude en algo, yo estoy para ayudarle. Yo no tomo decisiones porque yo tengo a mi pastor. Eso me ha hecho reflexionar a mí, amados hermanos, que realmente nosotros desde ya tenemos que estar orando al Señor para que Dios levante más pastores. Más pastores conforme a su corazón, conforme a su voluntad, pastores que amen a la iglesia, que amen al rebaño, sobre todo que respeten que la iglesia no es del pastor, sino es de Cristo. Por eso la gente que se niega a oír la palabra de Dios finalmente no podrá oírla, porque Dios le habrá retirado su palabra. Por eso en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, Pablo dijo: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y vemos nosotros, mis hermanos, en el versículo 13 de Amós, del pasaje central que estamos viendo, dice: en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Miren, mis hermanos, esto quería decir que incluso hasta los más fuertes del pueblo de Israel no podrán aguantar, se debilitarán y caerán. Por eso no tenemos que nosotros creernos que sabemos mucho, que conocemos mucho o que ya es suficiente con lo que sé. Porque si les propongo a ustedes a leer la palabra del Señor, vamos a encontrar minuciosamente que cada vez que leamos, el Señor tiene algo nuevo que enseñarnos, tiene algo nuevo que aconsejarnos. Por eso no nos confiemos tampoco nosotros. No sabemos en qué tiempo va a venir hambre y sed de la palabra de Dios. Tal vez, mis hermanos, porque el Señor así lo ha dicho, que desde los Estados Unidos saldrá esa orden. Por favor, sácale, llévale afuera. Va a salir esa orden de retirar las Biblias, ¿no?, de todas las naciones. Van a prohibir predicar la palabra del Señor. Van a restringir que el evangelio sea predicado en las redes sociales. No sé, tal vez pueda ser en esa época, en ese tiempo. O quizás sea, mis hermanos, para aquellos que han despreciado y han rechazado. Por favor, sácale afuera. Será para aquellos que han despreciado a la palabra del Señor, para aquellos que han rechazado la palabra del Señor y que se queden a la gran tribulación. Será ese día donde no habrá de la palabra del Señor quien les hable, no habrá quien les predique, no habrá quien les aconseje ni amoneste sobre la palabra del Señor. Y por eso nos dice, mis hermanos, que para ese día, para esos tiempos, nos habla la palabra de los 2 testigos, que será quienes vengan a predicar la palabra del Señor. Pero exclusivamente serán para los judíos, que tendrán que ser salvos los 144,000. Y para los que hemos sido gentiles y luego nos hemos convertido en la iglesia de Cristo, amados hermanos, la salvación será como Cristo lo sufrió. El que pueda o el que tenga la fuerza de poderlo soportar, lo logrará. Y el que no, mis hermanos, no lo logrará. Y como digo, como siempre se dice, para muestra un botón. Ya pasamos la pandemia. Muchos se hicieron vacunar por no perder el trabajo. Imagínense, mis hermanos, si teniendo al Espíritu Santo no pudimos entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. Imagínense en esa época que no estará el Espíritu Santo. Es duro, es difícil, mis hermanos. Por eso ahora es el día, mis hermanos, de poder aprovechar la palabra del Señor, recibiéndolo en nuestras vidas,
Despreciar la palabra de Dios es muy peligroso porque podemos sufrir, habíamos dicho en primer lugar, hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y en segundo lugar, Dios no hablará aunque tengamos deseos de oír. Dios, en su gran amor por su pueblo, envía su palabra día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Ha estado enviando su palabra a través de sus instrumentos. Pero también ha habido personas que la rechazan, la desprecian, o aunque la reciben, pero se apartan de esa palabra, desobedeciéndola. Pero cuando estén afligidos y necesiten un verdadero consuelo, como ocurrió en el caso de Saúl, buscarán por todas partes la palabra de Dios y no encontrarán, porque Dios hasta ese entonces guardará silencio. Ahora, mientras vivimos en el día del favor de Dios, es tiempo de que nosotros podamos oír, creer, seguir y obedecer la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, estamos conscientes del peligro que corremos en caso de rechazar la palabra de nuestro Dios. Es muy peligroso. Pero para eso el Señor nos ha llamado hoy día para advertirnos y que tengamos mucho cuidado de este gran peligro que corremos cada uno de nosotros. Les animo en el amor del Señor. Sigamos recibiendo, escuchando, oyendo, leyendo la palabra del Señor, guardémosla, ¿sí? Hagamos que esta palabra permanezca en nuestros corazones, en nuestras vidas, y dejemos que el Señor obre en nuestras vidas para que esta palabra rinda frutos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.